Hola, buenas tardes. Cámara. Hola Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan Sebastián. Hola Juan Alejandro, Daniela, Berrío, Posada, las Danielas. Listo, muchachos. Hola Valentina, hola Joan, Cristian, Sebastián Navarro, Lady. Listo, muchachos. Hola Lady Paulina, Lady Arredondo, todos pues. Bueno, muchachos, ahí vamos viendo que ya se van conectando. Listo. Vamos entonces, mientras se van conectando. Sí, ya hoy pues, empezamos entonces la nueva unidad, que sería la unidad número 3. Yo estaba pensando que teníamos algo pendiente, pero no. En la clase anterior alcanzamos a ver todo lo de la unidad 2 y básicamente terminamos, pues nos enfocamos en analizar esa parte de la demostración del ejercicio de vacío de tanques, ¿cierto? Y luego hablamos del tubo pitot para medir velocidades y caudales y de vertederos. Eso fue lo último, ahí termina la unidad número 2. Listo. Entonces vamos a hablar ahora, ya a partir de hoy, pues creo que ya está y ya dentro de 8 días es 30. Ya esta la próxima semana vamos a hablar entonces de lo que pasa con la ecuación de Bernoulli en el caso en el cual consideremos pérdidas de energía. Listo. Vamos a ver cómo se modifica esa ecuación, que realmente vamos a trabajar con lo mismo que venimos trabajando hasta el momento, y es conservación de la energía y conservación de la masa. Eso siempre, digamos, van a ser los principios fundamentales para evaluar cualquier proceso, no solamente en mecánica de fluidos, sino en cualquier proceso que usted trabaje, en balances, por ejemplo. Me imagino que con los profesores de balances, Diego creo que da balances, y entonces ahí están hablando de balances de energía, balances de masa. Acá de cierta manera es lo mismo, somos balances de energía y balances de masa, pero obviamente en un contexto más limitado, que es el contexto de la mecánica de fluidos, fluidos en movimiento, no hay reacción química, básicamente es eso. ¿Qué pasa cuando los fluidos están en movimiento? Cuando los fluidos están en movimiento, pues sabemos que tenemos tres formas de energía, que ya hemos hablado de ellas, y están expresadas en la ecuación de Bernoulli, que son energía de flujo o asociada a la presión, energía cinética y energía potencial. Lo que dice Bernoulli es que si esta mano es el punto 1 y esta mano es el punto 2 y el fluido recorre de 1 a 2, la suma de las tres energías en el punto 1 es igual a la suma de energías en el punto 2. Cualquier variación de alguna de ellas, de velocidad, presión, altura, va a hacer que las otras se modifiquen de tal manera que se pueda, como se compense y la suma sea constante. Pero resulta que cuando los fluidos se están moviendo, hay pérdidas de energía hacia el exterior. Parte de esa energía que llevaba, digamos, el fluido en movimiento se degrada, se pierde, básicamente en forma de calor. Es una razón, no digamos un calor que uno note, pues un aumento de temperatura, pero digamos que se parte, la energía se pierde. Esa energía se puede perder por dos razones, unas pérdidas que se llaman pérdidas mayores y otras que se llaman pérdidas menores. Las pérdidas mayores son todas esas pérdidas que están asociadas a la fricción, al rozamiento que hay entre las paredes de la tubería, por ejemplo, y el fluido. Pero también no necesariamente hablamos de pérdidas de energía debido a la fricción entre la superficie sólida y el fluido, sino que también hay pérdidas por fricción, pero asociadas al mismo roce que llevan las capas de fluido. Si recordamos el contexto de fluidos, los fluidos están conformados por una serie de capas, una capa sobre la otra. Cuando hay fluidos en movimiento, una capa arrastra la que está al lado, la que está abajo, ¿cierto? Y dependiendo de una propiedad de transporte que se llama viscosidad, va a ser más fácil o más difícil que el fluido se mueva. Entonces, las pérdidas por fricción como tal no solamente están relacionadas a las pérdidas que hay cuando el fluido entra en contacto con una superficie sólida,
sino que también se asocian con pérdidas que pueden haber mucho más pequeñas, obvio, a escala microscópica, por el mismo roce que hay entre capas de fluido. Eso es relevante porque en algunos problemas de mecánica de fluidos, por ejemplo, se habla de tubería lisa. Cuando uno habla de tubería lisa, habla de tubería, digamos, que no tiene rugosidad, entonces que no hay pérdidas, por ejemplo, ahí entre el roce de fluido y la superficie sólida. Pero sí pueden haber pérdidas asociadas al roce muy microscópico entre las capas de fluido. Entonces, en ese caso, no necesariamente que la tubería sea lisa, quiere decir que no hay pérdidas por fricción, sino que cuando hablamos de pérdida de fricción, hablamos de dos. Una, cuando el fluido roza la superficie del sólido, y dos, las que se dan en una medida microscópica, obviamente más pequeñas, que es cuando una capa de fluido roza con la otra y se pierde parte de la energía en forma de calor. No sé si recuerdan, probablemente no le dimos mucho énfasis en eso en el curso de fenómenos, pero hablábamos de algo, bueno, no sé si Adriana, en la parte de disipación viscosa, que se daba en transferencia de calor, que cuando un fluido se movía, entonces había una disipación viscosa, que es como una generación de calor debido a la fricción entre las capas. Obviamente, esa fricción y esa generación de calor ahí, esa pérdida, es mucho más pequeña a la que se puede dar cuando el roza la superficie sólida, pero digamos, se considera, o sea, que no necesariamente vamos a tener casos en los cuales las pérdidas por fricción sean cero. O sea, tiene que ser que el enunciado lo diga. Omita las pérdidas por fricción, ¿cierto? Si el enunciado no lo dice y habla, por ejemplo, de tubería lisa, independientemente de que hable de tubería lisa, hay que evaluarlo. Ahora vamos a ver, pues, a medida que vayamos avanzando, vemos las ecuaciones. Entonces, hay un grupo general de pérdidas que se llama pérdidas mayores y son todas esas pérdidas asociadas a fricción. Tanto fricción con superficies sólidas como fricción entre capas de fluido. Ahí hay otras pérdidas que se llaman pérdidas menores o pérdidas por accesorios. Y son todas las pérdidas que están asociadas a los accesorios que están presentes en la tubería, ¿cierto? Cuando hablamos de accesorios, hablamos de codos, uniones, T y válvulas. Cuando un fluido pasa por, digamos, un accesorio de esos, también se van a generar pérdidas de energía. Esas pérdidas son mucho más pequeñas que las pérdidas por fricción, por eso se llaman menores y básicamente van a depender de qué, del número de accesorios que usted tenga. Si usted tiene muchos accesorios, muchos codos, muchas uniones, pues va a tener mayor número de pérdidas y tiene menos. Dependiendo del tipo de accesorio, las pérdidas pueden ser mayores o menores, o sea, más grandes o más pequeñas. Una unión, por ejemplo, un codo genera menores pérdidas que lo que puede generar una válvula. ¿Qué pasa? Cuando el fluido va a atravesar ese accesorio, él, digamos, va a tener que pasar por todo el dispositivo, ¿cierto? Espera un momento, yo creo que tengo acá una válvula de globo y se las muestro para que vayamos conociéndolas. Listo, un minutico. Todavía no vamos a hablar de accesorios, pero esto es una válvula de bola, una válvula de globo, no es una válvula de bola, pues probablemente todos lo hemos visto en la casa, es la que se utiliza para el gas, ¿cierto? Se llama de bola, pues todavía no es clase de accesorios, pero pues, ya de una vez vamos adelantándolo, porque tiene pues, una bola ahí adentro, es como una especie de bola que cuando uno abre o cierra la válvula con esta manija, pues entonces va a obstruir o va a permitir el paso de fluido. Estas válvulas se utilizan básicamente solamente para abrir o cerrar. O sea, la función de esto es o mantener el flujo completamente abierto como está ahí o cerrado completamente. No son válvulas que se utilicen para graduar caudal. O sea, profe, la voy a abrir hasta la mitad y ahí tengo el caudal. No, ellas no se utilizan para eso. Hay otro tipo de válvulas que sí se utilizan para controlar el caudal. ¿Cierto? Estas se utilizan simplemente como válvulas para abrir o cerrar. Obvio, en la casa uno tiene esto para el gas y uno suele a veces abrirla del todo o abrirla hasta cierta parte, pero realmente uno cuando está cocinando en la casa o en el calentador, uno no le interesa que el caudal sea constante, pues uno no se fija en eso. Pero a nivel industrial estas se utilizan solamente para eso, que sean abrir o cerrar. De hecho, son de las más usadas porque es muy fácil abrir o cerrar. Usted simplemente mueve la manija así y ya abrió o cerró completamente.
Cuando el fluido pasa por la válvula, en este caso por esta válvula de globo, claro, él va a rozar todos los componentes que tiene ella, ¿cierto? Entonces va a rozar toda la parte interna. Si, digamos, usted la dejó medio abierta o medio cerrada, entonces también va a rozar todo lo que es como la bolita, es una válvula de bola. Entonces, a eso se van asociadas las pérdidas por accesorios. Cuando el fluido atraviesa, digamos, un accesorio, pasa un accesorio, dependiendo de la configuración del accesorio por el cual está pasando, pues entonces se va a ver expuesto a más o menos pérdidas, que también están relacionadas de cierta manera a la fricción, al roce que hay entre el fluido y el accesorio, pero no se incluyen como tal como pérdidas por fricción, sino como pérdidas por accesorios, y cada uno de esos accesorios, lo vamos a ver, ya tiene asociado un factor de pérdidas, un factor K que relaciona, bueno, una válvula de bola como esta tiene tantas pérdidas, un codo tiene tantas pérdidas, bueno, ya hay unas razones. Entonces, por ejemplo, esta válvula es una válvula, digamos, de las más sencillas. Simplemente es como el tubito ahí y con la parte interna que es como el elemento que obstruye el paso del fluido. Sin embargo, tiene más pérdidas que un codo porque un codo básicamente es para cambiar el sentido, ¿cierto? Ahí no tiene, digamos, contacto con mayor parte interna del accesorio, sino que simplemente es pasar el accesorio y ya. Pero hay otro tipo de válvulas que son más sofisticadas que esta. Ahí sí está la válvula de globo, una que se llama válvula mariposa, diafragma, esas válvulas que, por ejemplo, esas sí permiten controlar el caudal, no como esta que solamente sirve para abrir o cerrar, esas que sí permiten que uno controle el caudal, la parte interna es mucho más robusta, por así decirlo, tienen o un tapón, un dispositivo que va bajando, ¿cierto? Que va a generar quizás que haya mayor roce entre fluido y la parte sólida y van a haber mayores pérdidas. Entonces vamos a encontrar que hay unos coeficientes de pérdida que incluso van a depender, por ejemplo, de qué tan abierta o qué tan cerrada esté la válvula. Ah, está completamente abierta o está 3/4 abierta o está abierta hasta la mitad. Si está completamente abierta, las pérdidas son menores que, por ejemplo, si está abierta hasta la mitad la válvula. ¿Por qué? Porque si está abierta hasta la mitad, quiere decir que hay más contacto entre el fluido y el elemento obstructor. ¿Cierto? Entonces va a haber, digamos, mayor fricción y mayores pérdidas. Entonces, a eso se refieren pérdidas por accesorios. De accesorios y la clasificación de accesorios hablamos creo que clase del miércoles, cuando estemos hablando más de eso. Pero básicamente es eso. Hay pérdidas mayores, que son todas las pérdidas asociadas a fricción entre tramos de tubería y fluido y entre las propias capas del fluido. Y pérdidas por accesorio, que están asociadas a las pérdidas que se generan cuando el fluido pasa por cualquier accesorio. Cuando hablamos de accesorio, pueden ser válvulas, codos, uniones, cualquier tipo de esos accesorios. Cada accesorio tiene ya asociada una constante de pérdida, un factor de pérdida que está en función de qué, de su configuración, de qué tan robusto, de cuánto roce va a haber, digamos, entre el accesorio y el fluido. Hay algo muy relevante de esto de pérdidas antes de que hablemos de eso y tiene que ver con lo que ustedes entregaron esta semana del proyecto de diseño y es el material. La fricción entre la superficie sólida y el fluido va a estar, digamos, relacionada también con la rugosidad que tiene el material. Entre más rugoso sea el material, mayor va a ser las pérdidas de energía, mayor va a ser, digamos, la fricción que se puede generar debido al paso del fluido por la superficie. Uno de los materiales puede que a simple vista no alcance a ver, digamos, perturbaciones, rugosidades ni nada, pero sí, rugosidades o irregularidades, pues, que uno piensa que todo lo que puede ser liso, pues que las superficies son lisas, pero realmente sí tienen, digamos, la mayoría de materiales un valor de rugosidad. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero básicamente pues va a depender de eso, de su misma naturaleza, cuál es, digamos, la rugosidad asociada. Los materiales que tienen menos rugosidad, por ejemplo, son el PVC, el vidrio, el cobre, hay en los aceros inoxidables que tienen una rugosidad muy bajita, o sea, que generan mayores pérdidas. Pero hay otros materiales que generan, digamos, mayores pérdidas porque hay una mayor rugosidad. Esa rugosidad entonces está asociada a las pérdidas que pueden haber. Entonces, para eso es que es importante uno reconocer cuál es el material de la tubería o la superficie por la cual va a pasar el fluido.
puesto que dependiendo de ese material debemos conocer su rugosidad y con esa rugosidad o ese término rugosidad está involucrada en las ecuaciones para calcular pérdidas. Entonces, ya ahí, siempre que vayamos a abordar un problema y necesitemos calcular las pérdidas, debemos conocer eso. Debemos conocer cuál es el material y tener acceso a fuentes de información donde incluyamos la rugosidad para poder hacer el cálculo de las pérdidas. Como les decía ahora, hay algunos tipos de tubería, por ejemplo, creo que el PVC, sí, el PVC, el vidrio, tubería de vidrio, esas así, se llaman a veces tubería lisa. El hecho de que sea tubería lisa, pues quiere decir que uno puede despreciar las pérdidas por fricción cuando el fluido roza el sólido, pero siguen existiendo otro componente de las pérdidas por fricción, que son las pérdidas asociadas al roce entre las capas de fluido. Cuando hablamos de tubería lisa, de hecho, incluso podemos buscar datos para calcular pérdidas, que es lo que vamos a ver. Pero entonces, nuevamente comprimiendo todo lo que les he dicho. Hay pérdidas por fricción y por accesorios. Las más representativas son las de fricción, que se llaman pérdidas mayores, e incluyen todas las pérdidas que hay cuando el fluido roza una superficie sólida o el mismo rozamiento que hay entre capas de fluido a nivel microscópico. En este caso es importante conocer la rugosidad del material para poder calcularlas, aparte de otros factores que ya vamos a ir viendo, por ejemplo, si el fluido es newtoniano o no es newtoniano, si es régimen laminar o turbulento. Por otro lado, tenemos pérdidas por accesorios o pérdidas menores, que son esas pérdidas que se dan cuando el fluido entra en contacto con un accesorio, que puede ser una válvula, un codo, una unión, una T, cualquier tipo de accesorio. Esas pérdidas están relacionadas directamente con el tipo de accesorio, puesto que ya está tabulado un factor que se llama un factor de pérdida para cada accesorio y que ese factor de pérdida está en función de qué tan complejo es la configuración del accesorio como tal, ¿cierto? Entre más complejidad, digamos, ofrezca el accesorio, quiere decir que hay mayor probabilidad de que el fluido roce más parte sólida y pierda unas pérdidas, ¿cierto? ¿Cómo se involucran entonces esas pérdidas en la ecuación de Bernoulli? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para modificar nuestra ecuación de Bernoulli que veníamos trabajando hasta la clase anterior, el Bernoulli ideal, en otra ecuación de Bernoulli, en este caso un Bernoulli real, para poder establecer esas pérdidas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, Bernoulli lo que planteaba, por ejemplo, si yo fuera a hacer un Bernoulli entre un punto 1 y un punto 2, ya sabemos lo que plantea Bernoulli. Si yo hago el Bernoulli ideal, sería P1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más ρ GH1. Eso es igual a P2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más ρ GH2. Según Bernoulli, si yo hago un Bernoulli entre... Si yo hago un Bernoulli, digamos que esta es una tubería por la cual pasa el fluido, ¿cierto? El fluido va del punto 1 al punto 2, esta es la dirección. Tenemos clara la dirección, aquí sí es importante tener clara la dirección. Entonces, si yo hago un Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, si lo hago bajo condiciones ideales, entonces yo tengo que la suma de las tres energías en el punto 1 es igual a la suma de las tres energías en el punto 2, ideal, ¿cierto? Pero resulta que en este recorrido, mientras este señor fluido está pasando de aquí hasta 2, mientras hace este recorrido, él está rozando una tubería, ¿cierto? Una tubería de un material cualquiera. Entonces ahí está perdiendo parte de la energía que lleva, que eso básicamente se transforma en energía en forma de calor, pues se degrada a forma de calor. E internamente sus capas también están rozándose y también hay una pérdida de energía a nivel microscópico, ¿cierto? Y también cuando vaya a dar esta vueltica se va a chocar con este codo y ahí también van a haber otras pérdidas. O sea, él parte del punto 1 con esta energía, ¿cierto? Pero cuando llega al 2, no podemos asegurar que esa energía con la que va a llegar al 2 va a ser la misma con la que estaba en 1. ¿Por qué? Porque en el camino fue perdiendo energía debido a que estuvo en contacto con unas superficies sólidas, porque hubo un roce interno entre las capas de fluido y porque se chocó con un accesorio. En este caso, entonces, ¿qué pasa? Como hubo una pérdida de energía,
Yo, vas a decir algo. Yo, lo silencié, Joan, pero pensé que de pronto si vas a decir algo me escribes el chat o me dices para yo habilitarte el micrófono. Listo. Básicamente entonces, él parte del punto 1 con una cantidad de energía, pero debido a que mientras se está moviendo de 1 a 2, está perdiendo, digamos, parte de lo que llevaba, debido a esas pérdidas que les decía, por la fricción o por los accesorios, cuando llegue a 2, 2 no va a tener la misma energía que tenía acá. O sea, yo no puedo asegurar que la suma de ellas va a ser igual acá en 2 porque hubo unas pérdidas. Entonces, para yo poder hacer el balance de energía, ¿cierto? Yo puedo decir, bueno, voy a llamar que la energía que está en el punto 1 la voy a llamar E1, ¿cierto? Y que E1 es toda la suma de estas tres. Y voy a llamar E2 la energía que está en el punto 2, ¿cierto? O sea, no vamos a escribirlo así detalladamente, sino que voy a decir E1 es toda esta suma y E2 es toda esta suma. Listo. En el recorrido, entonces, él fue perdiendo energía, que voy a llamarla EP, energía perdida. Listo. Entonces, en el camino, él fue perdiendo una energía EP que básicamente corresponde a esas pérdidas que yo les estaba diciendo por fricción y por accesorios. Quiere decir, entonces, si uno hace un balance de energía así general, ¿cierto? Así por encimita, ¿cómo podría calcular yo E2 considerando E1 y EP? O sea, E2 sería equivalente a ¿qué? No sé. Profe, pues la energía uno menos esa EP, ¿no? Sí, exacto, una cosa así sencillo, y no les dé miedo. Gracias, Juan Sebastián. Sí, si yo estoy diciendo que E1 es con la que venía en el punto 1 y fue perdida, exacto, ahí lo escribió Cristian. E1 era la energía con la que yo venía en el punto 1 y en el camino fui perdiendo EP, pues cuando llegue a E2 voy a tener que ese E2 es igual a E1 menos EP, ¿cierto? O sea, lo que tenía inicialmente menos lo que perdí. Eso traducido en términos de lo que expresa Bernoulli sería E1 es la suma de las energías en el punto 1 menos, entonces vamos a llamar menos H, y H va a representar todas las pérdidas que tengamos. O sea, H es, según lo que yo estoy diciendo, EP. Entonces, en Bernoulli, el Bernoulli real se modificaría así. Al término que está asociado a las pérdidas que tengo en el punto 1, le voy a restar unas pérdidas que tuve en el trayecto y eso va a ser igual a la energía que tengo en el punto 2. Esta H, que son las pérdidas, están asociadas a unas pérdidas por fricción y unas pérdidas por accesorios. HF se van a llamar pérdidas por fricción y HL van a ser las pérdidas accesorios que tiene otro sinónimo. Se pueden llamar pérdidas por accesorios, pérdidas menores o pérdidas localizadas. Entonces, por eso se aparece HL. Entonces, HL representa eso, las pérdidas, esta H, que está asociada a esas pérdidas que hubo en el camino cuando partí de 1 a 2, va a ser igual a la suma de pérdidas por fricción y la suma de pérdidas por accesorios. Entonces uno también puede escribir P1 más esto menos HF menos HL, también lo puede escribir así, o las engloba todas en un término que se llame pérdidas, que nosotros lo vamos a llamar H. Listo. ¿Cómo calculo HF y cómo calculo HL? Esas pérdidas van a depender de varias cosas. Por ejemplo, en la naturaleza del fluido, si es newtoniano o no newtoniano, si estamos en régimen laminar o régimen turbulento, dependiendo de eso básicamente. Y va a tener involucrados parámetros como la viscosidad del fluido, la rugosidad del material, la longitud de tubería. No es lo mismo que este tubo mida 10 metros a que mida 1 metro, ¿cierto? La cantidad de accesorios y el tipo de accesorios. No es lo mismo tener 10 uniones sencillitas, roscadas, a tener 10 válvulas, ¿cierto? Entonces, de eso va a depender esas pérdidas. Ya vamos a mirar entonces las diapositivas cómo vamos a poder calcular HF y HL en función de qué, en función de lo que les mencionaba, el tipo de fluido,
y el régimen de flujo. Y las expresiones como tal van a involucrar parámetros como los que les decía, la viscosidad, la rugosidad, el tipo de accesorio, la longitud de tubería. Pero básicamente entonces ya entendemos, listo. Teníamos un Bernoulli ideal que no consideraba pérdidas. Ahora sí vamos a considerar que hay unas pérdidas de energía cuando el fluido va de un punto 1 a un punto 2, ¿cierto? Esas pérdidas que se deben a los accesorios y a la fricción las voy a llamar H en la ecuación. Entonces, si hago un balance sencillo, sería la energía inicial menos lo que perdí, me va a dar igual a la energía final o a la energía en el punto 2. Así es como el análisis ya H, pues ya vamos a ver qué son las ecuaciones, cómo son, y con eso la vamos a calcular. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Listo, entonces vamos a mirar ahora sí cómo es que se calculan esas pérdidas. Listo. Ya, mire, por ejemplo, miren, si no se han dado cuenta, ya aquí le colocamos flujo viscoso a la unidad. Recuerden que en la unidad anterior le decíamos flujo no viscoso, porque al asumir que es no viscoso, estamos diciendo que no hay pérdidas, en este caso, ni siquiera por el mismo rozamiento. Pues es una situación muy ideal, porque decir que algo es no viscoso es mentiras, porque todos los fluidos tienen viscosidad. Aquí ya hablamos de flujo viscoso, porque ya cuando se habla de flujo viscoso es porque realmente sí vamos a considerar esas pérdidas. ¿Listo? Eso es básicamente el contenido, pues ya les he dicho. El examen iría hasta solución de problemas comunes. Estos otros dos temas no entrarían en el examen, pero están en la unidad, pero no entran en el examen. Pero ya vamos a mirar. Eso ya solo hablamos. Listo, Bernoulli, no necesito hablar mucho de acá, ya creo que tenemos claro cuál es el Bernoulli ideal y qué representa el Bernoulli ideal. Hasta ahí las condiciones de Bernoulli ideal, no hay problema, ya sabemos pues que básicamente qué es lo que se debe cumplir para que podamos aplicar Bernoulli. Diría que con lo que hemos hablado estas semanas es suficiente. Listo, Bernoulli de descripción normal. Ahora, ¿cómo cambia esa ecuación cuando tenemos para tener en cuenta esas pérdidas de energía que hay? Pues, es lo que les decía. Parte de la energía se transforma en energía térmica o en calor, ¿cierto? Entonces, estas pérdidas las involucro acá, de esta forma. Acá la ecuación de Bernoulli aparece de esta forma P1 sobre gamma, pero ya saben que uno puede expresar Bernoulli de las dos formas. Así, como está acá, o así. Aquí básicamente la diferencia es que acá está multiplicada por gamma. O sea, que multipliqué por gamma, ¿cierto? Entonces se puede utilizar la fórmula de las dos formas como se quiera, como que queramos, ¿cierto? La ventaja de acá es que todo va a caer en unidades de longitud. Entonces, a veces estas pérdidas se expresan es así, pero es la misma ecuación de Bernoulli. Listo. Espera que acá esto me está estorbando. Listo. Entonces, básicamente ya sabemos que el término de las pérdidas va a estar involucrado al lado izquierdo de la ecuación, es decir, considerando el punto 1, pues que básicamente ya sabemos que este punto 2, la suma de estas energías tiene que ser menor a la suma de energías en el punto 1 porque hubo una pérdida. Listo. Estas pérdidas como tal, entonces ya sabemos que están asociadas a dos cosas fundamentales, a la fricción y a los accesorios que hay presentes, ¿cierto? Es decir, H, que representa las pérdidas, son unas pérdidas por fricción, aquí lo está al revés, sí, HA son las pérdidas por accesorios, pensé que estaba la anotación al contrario, HA son las pérdidas por accesorios, que son válvulas y todo tipo de accesorios, y acá HL, que estaba HF, son las pérdidas por la tubería recta o por la fricción que se da con la tubería recta. Eso, entonces, para yo poder determinar las pérdidas totales, necesito considerar la suma de todas las pérdidas que hay debido a los accesorios y las pérdidas que hay debidas a la tubería recta o a la fricción. Estas pérdidas, por lo general, las que son por tubería recta o por fricción, son en la mayoría de veces mayores, son más grandes que estas por accesorios. Entonces, lo usual es que en muchos problemas le digan a uno que omita las pérdidas por accesorios, porque realmente lo vamos a ver, las que van a ser más relevantes, van a tener mayor peso, serían las pérdidas que se deben a la fricción o al roce entre el fluido y la tubería. Listo.
¿Cómo se calculan entonces esas pérdidas? Entonces aquí vemos. Profe, qué pena, tengo una pregunta. En relación a un cambio de dirección con esta pérdida, con la de que es el fluido con la superficie, ¿no sería mayor la que es el cambio de dirección o no? No, Un cambio de dirección en realmente, la... o sea, que haya como un codo. Sí, más que sea un codo circular, que sea como un codo recto, que pues una unión recta que haga un cambio brusco de dirección. No, realmente siguen siendo más considerables las de las pérdidas por fricción. Son más grandes, independientemente que haya un cambio abrupto de trayectoria. Sin embargo, a veces codos, por ejemplo, hay codos de 90, codos de 60, los que generan mayores bruscos o mayor cambio, digamos, en la trayectoria, o por ejemplo, si es una reducción, si la reducción es abrupta o si es gradual. Ahí tiene relevancia, pero a la hora de evaluar la pérdida del accesorio como tal. O sea, genera más pérdida, por ejemplo, un codo que sea totalmente recto a que sea redondeadito, por lo mismo, porque es más brusco el cambio de la dirección, pero dentro de lo que corresponde a pérdida por accesorio. Sin embargo, sigue siendo más pequeña, por ejemplo, si usted la compara con la pérdida que hay por un tramo de tubería recta. Lo mismo pasa con las reducciones. Hay reducciones que son graduadas, o sea, que va de un diámetro más pequeño, más grande, perdón, a un diámetro más pequeño. Si es así como lo estoy mostrando acá, como que el cambio sea así como gradual, entonces aquí hay menos pérdidas en este accesorio que, por ejemplo, si el accesorio de entrada fuera un diámetro grande y de una lo pusiera chiquito, como si fuera así. Si, por ejemplo, el accesorio es una reducción, entonces, por ejemplo, esta reducción genera más pérdida que esta, porque esta, digamos, es más graduado el cambio, digamos, tanto del diámetro y como de la trayectoria del fluido, por así decirlo, que este. Entonces, este accesorio como tal genera mayor pérdidas que este, precisamente por eso. Hay una mayor perturbación sobre el fluido y, de hecho, pues el cambio, digamos, de diámetro brusco, lo que va a hacer es también que haya mayor roce con las parte sólida del accesorio. Pero si lo comparas después con las pérdidas que pueden haber con el tramo recto donde se encuentran ellas, pues este tramo recto va a generar mayores pérdidas. Ahí de pronto tendríamos en consideración, dependiendo del tipo de accesorio, lo que mencionas con respecto al cambio brusco, sí, brusco de trayectoria, que sería así, entre más claro, si el fluido viene en un movimiento laminar o un movimiento ya estable, uniforme, y hay un cambio en la trayectoria o un cambio en el diámetro de manera muy brusca, pues va a generar unas pérdidas que pueden, digamos, ser un poquito mayores que si el cambio fuera más sencillo o si solamente fuera un accesorio, una unión o el codo fuera redondeado, ese tipo de cosas. Pero si las seguimos comparando con las pérdidas que se dan por la fricción, sigue siendo mayor la fricción. Porque de hecho las de fricción también incluyen esa fricción interna a nivel, digamos, molecular entre las capas de fluido. Entonces, digamos, por eso es que siempre como las de fricción se espera que sea eh, mayores las de fricción que las por accesorios. Caso pues contrario, por ejemplo, si tuviéramos este tubito, no sé, mide 10 centímetros, pero usted pusiera, no, 10 centímetros, este es muy pequeño, pues, un tubo de 1 metro, ¿cierto? Pero que usted en ese tubo de 1 metro ahí amontonara, no sé, 20 uniones, 2 o 3 válvulas, pues ahí probablemente le va a dar a usted que las pérdidas por accesorios va a ser mayor. ¿Por qué? Porque usted en una longitud muy pequeña encontró un montón de accesorios. Obviamente desde el punto de vista práctico, eso puede ser imposible, pues de que usted le ponga un montón de uniones a un tramo de tubería de 1 metro o le ponga un montón de válvulas, pero ahí pues sí, pues, matemáticamente puede que le dé que las pérdidas por accesorios son más grandes, claro, porque colocaste un montón de accesorios en un tramo de tubería de 1 metro, pues claro, todos esos accesorios ahí sumados puede que genere mayor pérdidas que lo que en teoría genera la pérdida asociada a solo el tramito de tubería pues normal, tubería recta, entonces pues, matemáticamente podría darle incluso eso, pero realmente que eso pase o que sea una configuración que se tenga, pues no. Entonces básicamente es eso. Por lo general se espera entonces que esas pérdidas por fricción o por tubería recta sean mayores. ¿Cómo se calculan entonces las pérdidas debidas a la tubería recta? Las pérdidas debidas a la tubería recta se calculan con
esta ecuación que está ahí encerrada en el cuadrito que se llama la ecuación de Darcy-Weisman. Esta ecuación está acá. Esa ecuación, si la vemos, involucra la velocidad que lleva el fluido, involucra la longitud de la tubería, ¿cierto? Entre más larga sea la tubería, el tramo de tubería recta, mayores van a ser las pérdidas. Involucra el diámetro de esa tubería, o sea, estos dos parámetros están asociados a la tubería. E involucra este factor que aquí lo tenemos sin subíndice, que se llama el factor de Fanning, o también lo puedo expresar en función de este otro factor que se llama el factor de Darcy. El factor de Darcy, como lo vemos en la ecuación de ahí, es 4 veces el factor de Fanning. Ambos se puede utilizar cualquiera de las dos. Solamente hay que tener en cuenta que el de Darcy tiene el subíndice D y el de Fanning pues no tiene subíndice. Y con uno se puede incluso hallar el otro. Así que vemos aquí la ecuación, básicamente lo que falta es el 4. O sea, Darcy es 4 veces el factor de Fanning. Este factor de fricción, entonces, también lo vamos a calcular, pero ese sí depende de propiedades netamente del material en algunos casos y también del régimen de flujo, el Reynolds. Esto si es régimen turbulento, régimen laminar y también del tipo de fluido. Entonces, la fórmula como la vemos acá para calcular pérdidas es sencilla. Simplemente tiene que conocer la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, la velocidad del fluido y la gravedad, pues la conoce. El problema es este factor de fricción, ¿cierto? Sea cualquiera de los dos, porque básicamente teniendo el uno se tiene el otro, pero básicamente es cómo determino este factor de fricción. La mayoría de ecuaciones en las diapositivas están en función de de factor de Fanning. Probablemente si buscan en el Sengel o en otros libros lo van a encontrar en función del factor de Darcy, pero no hay ningún problema, simplemente tengan en cuenta que uno es 4 veces el otro. Listo, que el de Darcy es 4 veces el de Fanning y ya. ¿Cómo se calcula el factor de fricción? Entonces, ese factor de fricción va a depender de si el flujo es laminar o es turbulento y si el fluido es newtoniano o no newtoniano. Ya vayan viendo no newtoniano, ustedes que van a tener que evaluar el fluido que están transportando, el puré de pera. Entonces, ese factor de fricción es como el meollo del asunto, ¿cierto? O sea, ¿cómo calculo el factor de fricción? Y hay varias ecuaciones y hay varias formas de calcularlo. Hay un método gráfico que se llama el diagrama de Moody, pero también hay otros métodos que son, digamos, una ecuación que es la ecuación, por ejemplo, de Colebrook. Incluso en Internet ya salen, se busca la ecuación de Colebrook y en Internet encuentra páginas que se la solucionan, ¿cierto? Pero entonces, básicamente, este factor, para yo saber cómo lo calculo, necesito conocer si estamos en régimen laminar o turbulento y si mi fluido es newtoniano o no newtoniano, porque dependiendo de eso, pues la fórmula va a cambiar. Listo. Ya aquí como repaso, pero yo creo que ya lo tenemos claro. En este caso, casi siempre vamos a hablar de tuberías cilíndricas, pues con sección transversal circular. Entonces, el Reynolds sabemos cómo se calcula, ¿cierto? Es la fórmula de Reynolds. Y recordemos cómo se clasifica el régimen de flujo en función de el número de Reynolds. Menor a 2000, menor o igual a 2000, lo podemos categorizar como laminar, mayor o igual a 4000 como turbulento, entre 2000 y 4000, transición. Laminar, organizadito, juicioso, una capa se desliza sobre la otra como si fueran láminas. Turbulento, caótico, desorganizado. Transición no es lo uno ni lo otro. ¿Qué pasa con el régimen en transición? Vamos a ver que tenemos ecuaciones para régimen laminar o para régimen turbulento, pero no tenemos ecuaciones para régimen en transición. Entonces, cuando tenemos régimen en transición, vamos a tener un problemita ahí. Entonces, si es régimen en transición y como solamente tengo ecuaciones para régimen laminar o régimen turbulento, si me queda en el rango de transición, me voy a ir por el lado, digamos, donde esté más cerca. ¿Cómo así? Si el Reynolds me da 2500, estoy más cerca de 2000 que 4000, ¿cierto? Entonces tomo las ecuaciones de régimen laminar. Ya ahí tengo un error, pero bueno, tomo las de laminar. Si el Reynolds me da 3500, 3500 es transición, pero está más cerca del 4000, o sea, el turbulento, que el 2000, que es laminar. Entonces utilizo las ecuaciones de régimen turbulento. Si me da 3000, que estoy equidistante de 2000 y 4000, utiliza el que quiera, pues ahí ya 3000. Yo utilizaría
en 3000. No sé, las de laminar son más fáciles, la verdad. Utilizaría laminar. Pero bueno, eso ya es el régimen de transición, porque independientemente de que sea transición, pues no es ni completamente laminar ni completamente turbulento. Entonces, cualquier aproximación que hagamos, vamos a tener un error asociado. Listo, entonces, es importante para saber cómo calculo este factor de fricción, determinar el régimen de flujo, que se calcula a partir del número de Reynolds, ¿cierto? Ya vemos el número de Reynolds de qué depende. Densidad y viscosidad, propiedades del fluido, o sea, tenemos que conocer claramente cuál es el fluido que estamos transportando y cuál es su viscosidad y cuál es su densidad. Necesitamos conocer la velocidad que lleva y el diámetro de la tubería. Aquí, como está expresada esta fórmula para Reynolds, está expresada para tuberías circulares, ¿cierto? Por eso tiene diámetro. Ya saben que si la tubería no es circular, si tiene otra geometría, cambia esa D por una longitud característica, que puede ser el perímetro sobre el área, el espacio, si tubos son concéntricos, pues el espacio entre los tubos. Pero básicamente acá no se preocupen que siempre vamos a trabajar tuberías circulares. ¿Listo? Para que no crean pues que se van a tener que buscar otras longitudes características. De saber si es laminar o turbulento, y para eso entonces necesitamos conocer el Reynolds. Entonces, antes de usted definir el factor de fricción o decidir qué ecuación va a usar, tiene que calcular primero el Reynolds. ¿Listo? Y tener claro si su fluido es newtoniano o no newtoniano. Ya sabemos que newtonianos pueden ser, pues la mayoría de fluidos son newtonianos, obedecen a la ley de Newton, y los no newtonianos ya sabemos que son aquellos cuya viscosidad varía no solamente en función de temperatura y presión, como pasa con los otros newtonianos, sino que varía también en función del esfuerzo al que usted somete ese fluido, e incluso pueden variar con respecto al tiempo. Entonces tenemos algunos que obedecen a la ley de potencia, por ejemplo los pseudoplásticos y los dilatantes, por ejemplo el puré de pera, que es un pseudoplástico, ¿cierto? Tenemos otros que son la plástica de Bingham, que tienen un comportamiento diferente, por ejemplo la crema de dientes, que son sólidos hasta cierto punto y luego empiezan a comportarse como fluido. Y algunos que son dependientes del tiempo, que son como el slime, esas cosas que uno estira y ellas vuelven nuevamente a recuperar su tamaño. Tenemos ecuaciones muy claras y definidas para los fluidos no newtonianos que cumplen estos dos. Ley de potencia y plástico de Bingham. Para los dependientes del tiempo, sí ya es más complejo poder determinar ese factor de fricción. Pero digamos que como la mayoría de no newtonianos se pueden categorizar como o modelar por la ley de potencia o plástico de Bingham, aquí cubrimos gran cantidad de fluidos. Listo. Si estamos en régimen laminar, entonces ya sabemos que tenemos que saber si es régimen laminar y si el fluido es newtoniano o no newtoniano. Listo. Si el régimen es laminar, es decir, está por debajo de 2000 o es transición y yo lo llevé a laminar, lo aproximé a laminar, el factor de fricción se calcula de una forma muy fácil. Sería 16 dividido Reynolds. Facilito. Por eso a mí me gusta más el régimen laminar y me gusta más aproximar cuando estoy en transición a laminar por esto. Porque el factor de fricción es simplemente 16 sobre el Reynolds si el fluido es newtoniano. ¿Qué pasa si el fluido es no newtoniano? Si el fluido es no newtoniano, el factor de fricción se calcula, por ejemplo, si es un fluido que obedece a la ley de potencia, se calcula como 16 sobre Reynolds LP. Curiosamente, no sé si de pronto a alguno se le ocurrió y no me hizo la pregunta o a mí se me olvidó hacerle la pregunta. Curiosamente, ninguno dijo nada con respecto al Reynolds. El Reynolds, acá como lo tenemos, es la viscosidad del fluido, pero esta viscosidad del fluido es la viscosidad que aparece para fluidos newtonianos. O sea, nunca habíamos hablado de hecho, ni nunca les había contado yo qué pasa cuando el fluido no es newtoniano, porque esta viscosidad acá es la viscosidad del fluido newtoniano, viscosidad absoluta, la que siempre hemos hablado, la que está en centipoides pascales por segundo, esta que está acá. Pero nunca habíamos hablado qué pasa con los fluidos no newtonianos. Sería que para los fluidos no newtonianos, la viscosidad, perdón, el número de Reynolds se calcula de la misma forma. ¿Será que si es ley de potencia o plástico de Bingham, se calcula igual? Ahí uno podría entrar a colapsar porque ahí tiene la viscosidad, pero resulta que es que esos fluidos no newtonianos, esa viscosidad varía si varía el esfuerzo. Entonces, ¿será que se calcula de la misma forma? No,
O sea, por ahora, o lo que habíamos trabajado en el curso anterior y lo que habíamos hablado hasta ahora, yo no habíamos hablado casi de reinos, porque eso no lo habíamos involucrado antes, pero ahora ya que sí vamos a hablar de reinos, el reinos no se calcula igual si el fluido es no newtoniano. Si el fluido es newtoniano, pues ya sabemos que hablamos desde la viscosidad del fluido, que es la que está ahí, y con esa fórmula que está ahí para tuberías circulares. Si el fluido es no newtoniano, ¿cierto? Si es plástico de Bingham o cumple la ley de potencia, pues ya no hablamos de Reynolds como tal, sino que ya hablamos de un Reynolds para ley de potencia, que se llama Reynolds LP, y hay otro Reynolds para plástico de Bingham, que es Reynolds de Bingham, por así decirlo. Entonces, si el fluido es no newtoniano y obedece a la ley de potencia y estamos en régimen laminar, entonces el factor de fricción se va a calcular como 16 dividido Reynolds LP. Y ese Reynolds LP se calcula con esta fórmula que está acá. ¿Qué involucra este Reynolds LP? Los parámetros reológicos asociados al fluido no newtoniano que obedece a la ley de potencia. Índice de consistencia, índice de comportamiento. Por eso era que Henry Nelson estaba tan insistente en la primera asignación diciéndoles, parámetros reológicos seamos lo más exactos posibles con M y N, porque para poder determinar el Reynolds necesitamos conocer M y N para nuestro fluido. Entonces, cuando tenemos fluidos no newtonianos, ya el Reynolds cambia la fórmula de calcularlo. Para eso necesitamos saber si nuestro fluido no newtoniano a qué modelo se ajusta, si es el que se ajusta a la ley de potencia, entonces el Reynolds, mire que no va a quedar ni siquiera en función de viscosidad, queda en función de densidad, sí, que es lo que aparece acá, pero ya no hablo acá de viscosidad, sino que ya hablo de unos parámetros, unas relaciones que están en función de los parámetros reológicos de ese modelo. Básicamente, los parámetros reológicos de la ley de potencia son el índice de comportamiento, N, que si es menor o mayor a 1, me dice si es de autoplástico dilatante, y M, que es el índice de consistencia. Entonces, con esos parámetros ya nosotros podemos determinar el Reynolds LP. Aquí sigue pues, la velocidad, pues que la velocidad es función del problema que estemos analizando. La densidad, pues la densidad sí es la misma densidad independientemente de que sea newtoniano o no newtoniano, pues la masa sobre el volumen y el diámetro de la tubería. De manera similar, para el plástico de Bingham, entonces, si estamos, aquí ya no es tan fácil, ya si estamos en régimen laminar, recuerden que estamos hablando de régimen laminar, estamos hablando de régimen laminar, el factor de fricción para los plásticos de Bingham sería 16 sobre un Reynolds sub B, que va a ser el Reynolds para el plástico de Bingham, multiplicado por este factor que involucra un nuevo número, pues, que se llama el número de Henstrom, este H. Listo. El Reynolds de plástico de Bingham se calcula de manera similar al Reynolds que aparece para fluidos newtonianos, solamente que ahí hablamos ya de esta mu sub B, que sería la viscosidad plástica. Recuerden que en el plástico de Bingham, este es el modelo del plástico de Bingham, el fluido se comporta como sólido hasta cierto punto. Luego de que yo supero un esfuerzo mínimo, este esfuerzo acá, Tau sub 0, ya le empieza a fluir. Entonces él tiene ese comportamiento. O sea, hay que vencer, digamos, por así un esfuerzo mínimo, Tau 0, y a partir de ahí, si yo ya sobrepaso ese esfuerzo, ya él, digamos, empieza a deformarse o a fluir como si fuera un fluido cualquiera, ¿cierto? Un fluido newtoniano. Entonces, esa viscosidad que él alcanza cuando ya comienza a fluir se llama viscosidad plástica, mu sub 0, y es la que utilizamos acá, sería la misma, pero aquí está mu sub B, pero sería esta que está acá en este Reynolds. Listo, esfuerzo de excedencia es el esfuerzo mínimo que hay que vencer o que hay que ejercer sobre el fluido para que él empiece a, pues deje su comportamiento de sólido y empiece, digamos, a fluir. Listo, entonces ese Reynolds se calcula de manera similar, pero necesito conocer la viscosidad plástica. Y este otro número que aparece acá, el número de Henstrom, se calcula también en función de esos parámetros reológicos. Es decir, si nosotros tuviéramos un fluido no newtoniano que obedece al modelo del plástico de Bingham, para poder calcular el Reynolds también debo conocer los parámetros reológicos que están asociados con ese modelo,
que básicamente son dos: esfuerzo de excedencia y la viscosidad plástica. El esfuerzo de excedencia es el esfuerzo mínimo al que tengo que someter el fluido para que pase de sólido a ser fluido, y la viscosidad plástica es la viscosidad que él alcanza cuando ya está fluyendo. Con esas tres ecuaciones que vimos, creo que alguien me está aquí hablando en el chat, con esas ecuaciones que vimos, básicamente entonces, si es régimen laminar, ya sabemos cómo podemos abordar. O sea, primero tenemos que saber qué tipo de fluido es. Me parece a mí, sí, primero hay que saber qué tipo de fluido es, si newtoniano o no newtoniano, para saber cómo calculo el Reynolds, ¿cierto? Entonces, listo. Dependiendo del tipo de fluido que sea, si es newtoniano, el Reynolds se calcula normal con esta ecuación que está acá. Si es no newtoniano y obedece a la ley de potencia, con esta. Y si es plástico de Bingham, con esta que está acá, ¿cierto? Ya sé que el Reynolds medio laminar, independientemente si es newtoniano o no newtoniano, se manejan prácticamente los mismos intervalos. Por aquí hay una diapositiva que de pronto en los plásticos de Bingham el intervalo cambia, pero digamos que es muy similar. SF a la 3 es el factor de fricción a la 3, Cristian. No había visto el chat. ¿Cuál es? Pero yo miro otra vez para dar. Es el mismo factor, es este mismo factor de fricción a la 3. O sea, esa ecuación hay que resolverla con solve o despejarla de acá. Pero este F es el mismo factor de fricción. Este. O sea, debería que, sí, algún método numérico con el solve para despejarlo de acá. Ahí ya es más maluquita la ecuación, pero es el mismo factor de fricción. Listo. Régimen laminar, listo. ¿Qué pasa si no estamos en régimen laminar, sino en régimen turbulento? Ahí sí que se vuelve feo eso. Si estamos en régimen turbulento, ya la ecuación cambia. Si estamos en fluido, perdón, newtoniano, utilizamos esta expresión que se llama la ecuación de Colebrook. Y esa ecuación de Colebrook involucra, aquí está el mismo factor, también hay que despejarlo, involucra el Reynolds, normal, ya sabemos cómo se calcula el Reynolds, e involucra esta E que está acá, que la vemos acá, que esta E es la rugosidad del material. D es el diámetro de la tubería. La relación E sobre D, como lo dice acá, se llama rugosidad relativa. Es decir, la división entre la rugosidad del material, que se puede llamar rugosidad solita o rugosidad absoluta. Esa rugosidad dividida el diámetro se llama rugosidad relativa. Entonces, básicamente, miren la ecuación cómo se vuelve. Se vuelve un poquito ya más maluquita para poder despejar el factor de fricción. En teoría, pues el Reynolds uno lo puede calcular porque ya sabemos que el Reynolds, viscosidad, densidad, velocidad, diámetro, bien, calculo el Reynolds. De hecho, ya debo haber tenido el Reynolds calculado antes para yo saber que es turbulento, ¿cierto? Yo no me voy a meter con una ecuación de flujo turbulento sin saber, ¿cierto? O sea, ya el Reynolds probablemente cuando estemos acá en este punto, hallando el factor de fricción, ya sabemos que es turbulento. Entonces, el Reynolds no habría problema. El diámetro a veces es incógnita, hay unos problemas en los cuales el diámetro es incógnita, entonces ahí se vuelve maluco porque hay que hacer un proceso iterativo, que ya más adelante vamos a ver los problemas de ese tipo, y la rugosidad depende de básicamente el material. O sea, nosotros tenemos que saber cuál es el material por el cual está, digamos, siendo transportado el fluido. En ese sentido, esta es la ecuación, ya uno la puede resolver de manera matemática de forma sencilla. Espera y verás, dejar de compartir pantalla. Voy a abrir aquí una página en internet para que vean cómo es de bueno. Aquí está, escapar, espera que... Esta ecuación, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo que hago a veces cuando estoy haciendo exámenes o haciendo cualquier otra cosa, aquí hay páginas, por ejemplo, ya la que tengo aquí en favoritos, Colebrook Equation, aquí está, uno busca en internet y aquí ya hay páginas que le determinan a uno el factor de fricción, ¿cierto? Solo que hay que tener en cuenta dos cosas. Si usted mira la ecuación, por ejemplo, en esta página que está acá, que es la que yo utilizo, la ecuación es diferente a la que está en las diapositivas.
Miren que aquí aparece diferente, ¿cierto? Es diferente la ecuación. Porque acá está en función de factor de fricción, el de Fanning, el que es la F solita. O sea, el que es lo que habíamos visto aquí. Antes les había dicho que había dos factores y que de pronto en los libros Las ecuaciones que yo tengo en las diapositivas están en función del de Fanning, que es el más común. Pero algunos documentos, algunos textos y algunas páginas calculan el factor de las pérdidas y todo lo tienen ese en función de del de Darcy. Entonces lo único que tienen que tener ustedes en cuenta es, por ejemplo, la fórmula cuál le calcula, si el de Darcy o el de Fanning, ¿cierto? Pero ya usted sabe que uno es 4 veces el otro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitamos para resolverla? La rugosidad del material. ¿Verdad? Por ejemplo, como yo ya he hecho muchos ejercicios con esta, digamos que está la rugosidad del material. La rugosidad de los materiales, eso está tabulado y está en unidades de longitud. Entonces, por lo general, uno la encuentra en metros. El diámetro de la tubería, pongámosle un diámetro cualquiera, pongamos que este es el diámetro. Diámetro en metros, ¿cierto? El número de Reynolds, ya sabemos que el número de Reynolds no tiene unidades. Si estamos en régimen turbulento, es porque ese Reynolds tiene que ser mayor a 4000. Entonces pongámosle este que está acá. Listo. Entonces yo le doy calcular y él acá me calculó. Mire que él acá me dice cuál es el que me está calculando. Me está calculando el factor de fricción de Darcy, ¿cierto? El de Darcy, o sea, FD. Como yo en mis ecuaciones tengo, o como las que yo les estoy mostrando, todos casi en función del factor de Fanning, el que no tiene la D, pues yo sé que ese de Darcy es 4 veces el de Fanning. Entonces el de Fanning sería este que me calcula este programita dividido 4. Es lo único que tienen que tener en cuenta. ¿Listo? Y ya con eso sale. Listo, esta página aquí. Igual yo después les mando todo esto porque cuando estemos haciendo problemas, para hacerlo más rápido, lo hacemos con este programa. Y en el examen también pueden usar ese programa. O hay unos que son muy buenos programando con sus calculadoras súper. Sí, yo las mando a correo, pero ya las voy a compartir acá. Pero hay unos que son muy buenos programando en Excel o en la calculadora, también lo pueden hacer. Ahí se las mandé, pero de todas maneras después se las mando cuando estemos haciendo ejercicios y eso, para que sepan. Entonces, lo importante, ya entonces vemos, listo. Si es régimen turbulento, entonces, si es régimen turbulento y estamos, no estaba viendo si no estaba en newtoniano. Si está en régimen turbulento y fluido newtoniano, utilizamos esta ecuación de Colebrook. En internet no solamente esa página, pueden encontrar otras páginas que la resuelve o usted mismo mira a ver si puede despejar el F de ahí, si quiere hacerlo. Es el método más usado, este método con la ecuación de Colebrook. Sin embargo, también hay otro método gráfico que se llama este diagrama, que es el diagrama de Moody. Ese también se los voy a enviar. Que con el diagrama de Moody usted puede determinar el factor de fricción de manera gráfica. ¿Qué pasa con el diagrama de Moody de manera gráfica? Que vamos a tener pues, los errores asociados a cualquier tipo de lectura que se haga de manera gráfica, ¿cierto? De que se haga con un gráfico de estos. Para entrar a este gráfico necesitamos conocer la rugosidad relativa, es decir, la relación entre la rugosidad del material y el diámetro de la tubería, que es este eje, ¿cierto? Y necesitamos conocer el número de Reynolds, que este es el número de Reynolds que está acá. Este es el número de Reynolds. Lo que está aquí encerradito en cuadrito azul corresponde a Reynolds laminar, ¿cierto? Y mire que cuando es Reynolds laminar, el factor es 16 sobre Reynolds, lo que habíamos visto. Y de aquí para arriba, que es turbulento, que es lo complicado, porque pues, laminar es simplemente 16 sobre Reynolds, pues solo lo hace una operación sencilla. Ya cuando es turbulento, pues es cuando usa Colebrook, pues también puede hacer la lectura de acá. ¿Qué hacemos? Ubicamos el Reynolds, ¿cierto? El valor de Reynolds, ubicamos la rugosidad relativa, y donde se intercepten esos dos valores, venimos hacia este lado y leemos cuál sería el factor de fricción. Supongamos que Reynolds me haya dado este valor. Este valor es 100.000, 10 a la 5. Entonces, listo. Este es mi Reynolds. 10 a la 5, 100.000, listo. Entonces, tras una linecita recta, derechita, una linecita derechita que corresponda a ese
a ese Reynolds, listo. Y ubico acá mi rugosidad relativa. Como ustedes pueden ver, esas rugosidades relativas son como especies de curvas. Por ejemplo, digamos que esta rugosidad relativa me haya dado a mí 0.001. Miren que ella es como curvita, 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 donde me toque a la que corresponde a la de Reynolds, aquí, en este punto donde se interceptan, yo vengo derechito, 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 derechito. Para este gráfico que tengo acá, el factor de fricción es esta escala. Esto no. Este yo creo, este es el otro, el de Darcy. El de fricción, el que yo manejo, el de Fanning, es este. Entonces vengo hasta acá y leo cuánto sería el factor de fricción. En este caso, un valor aproximadamente de 0.0058, un valor así, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me da un valor intermedio? O sea, si me hubiera dado esa rugosidad relativa entre 0.004 y 0.002, que no hay línea, pues trazo una con un lapicito, siguiendo, digamos, la trayectoria que tienen las otras dos. Pues ya vimos que no son derechas, sino que tienen como una curvita. Listo, entonces ya es hacer la lectura. Claro, eso va a tener errores, porque probablemente no nos van a dar las rugosidades, valores exactos, entonces me va a tocar trazar a mí la lineecita o la curva correspondiente a la rugosidad. Lo mismo va a pasar por acá con este Reynolds, eso, no es, eso es como escala logarítmica, entonces es el error de lectura. Acá vemos que dice Smooth Pipes, que corresponde a esta línea. Ese Smooth Pipes es cuando trabajamos con tubería lisa. Hay casos en los cuales a uno le dicen, la tubería es lisa. El hecho de que la tubería sea lisa no quiere decir que no hayan pérdidas por fricción, lo que yo les decía ahora. Usted igual tiene que calcular las pérdidas por fricción. Básicamente ahí va a ser más representativo esas pérdidas o esa fricción asociada al roce entre las capas de fluido. Entonces, si a usted le dicen tubería lisa, usted no va a decir no hay pérdidas por fricción, sino que usted viene acá y ya lee, no le van a dar obviamente datos de rugosidad porque es tubería lisa, entonces usted viene y busca acá en Smooth Pipes cuál sería, digamos, la lectura, pues con esta curva, la última curva que está acá. Esta es la última, la que dice Smooth Pile, o sea, la que está más hacia la izquierda, esa es la tubería lisa. Ese es un diagrama de Moody que está en las diapositivas. Yo también les envío este diagrama en una hoja aparte para que lo tengan a la mano. Igual también ustedes pueden buscar el diagrama de Moody en cualquier libro. Usted busca en de fluidos o en cualquier página. Lo único que tienen que tener en cuenta es como en qué, cuál factor de fricción están manejando las ecuaciones que está presentando el libro o el diagrama, porque ya saben que hay dos factores de fricción, el que es factor de fricción de Fanning, que en las diapositivas aparece F solita, que sería para este diagrama este FF, o el de Darcy, que es el FD que aparece en mis diapositivas, o sí, o acá por ejemplo el de Darcy es este, o algunas páginas lo presentan así. Pero usted ya sabe que teniendo uno tiene el otro, porque el de Darcy es 4 veces el de Fanning, ¿listo? Entonces tampoco sería como gran problema, ¿no? Si se encuentra un diagrama de Moody que le gusta más que este, lo ve más claro, más grande, simplemente revise que el factor de fricción que vaya a leer si sea el de Fanning o el de Darcy. Ah, profe, el de Darcy no me sirve, sí le sirve, simplemente que lo tenga en cuenta que cuando ya vaya a reemplazar, si va a seguir utilizando estas mismas expresiones que están acá, pues entonces reemplaza por el de Fanning, o sea que ese que leyó, si era el de Darcy, lo divide entre 4. Ya es como ese detallito. Listo, pero entonces, si es fluido newtoniano, régimen turbulento, entonces tenemos Colebrook, pues que es la mejor usar Colebrook, es fácil usar Colebrook, lo podemos hacer utilizando cualquier página por ahí de internet, programando una calculadora, lo que sea, ¿cierto? Incluso si no tengo cómo hacerlo con esa página o no puedo porque la calculadora no sirve, se lo puedo hacer también de manera gráfica utilizando el diagrama de Moody. Y ya. Aquí, por ejemplo, antes de que veamos qué pasa para los no newtonianos, que ahí sí es más difícil, miremos, por ejemplo, acá algunas rugosidades. O sea, necesitamos conocer la rugosidad del material. Entonces, mire que acá están las rugosidades para muchos materiales. Entonces tenemos hierro, acero comercial, acero inoxidable,
vidrio o plástico, que son como los que tienen menos rugosidad, madera, pues tuberías de madera, concreto, pues tuberías como de concreto, y así. Aquí hay varias restricciones. Esta es una tabla, pero hay otras tablas para mirar la rugosidad. La mayoría de rugosidad las presentan como en un rango, hay algunas, miren que acá algunas están en rango, están en milímetros o en pulgadas. Acá, por ejemplo, en esta tabla le dicen cuál es el recomendado. Básicamente la rugosidad depende si el material está nuevo o ya, digamos, ha sido utilizado, ¿cierto? Si la tubería es nueva, va a ofrecer menos rugosidad que, por ejemplo, la tubería que ya de cierta manera ha sido empleada, entonces va a generar costricas o la rugosidad va aumentando con el tiempo. Entonces acá lo que presentan estos rangos es, digamos, el valor mínimo o máximo que puede llegar a tener la rugosidad de ese material en particular. Entonces ya, si nosotros vamos a utilizar esta gráfica, esta tabla, perdón, y mi acero es acero inoxidable, stainless, aquí está. Entonces, supuestamente es en este rango y el recomendado sería .002, entonces trabajo con esta. Hay otras tablas, otros libros presentan, yo tengo otras por ahí que también les voy a enviar, de hecho voy a aprovechar a enviarles de una vez hoy lo que es diagrama de Moody, tablas de rugosidad y los factores de pérdida de accesorios para que ya las tengamos a mano y ya las próximas clases, cuando les esté hablando, ya ustedes sepan que las tienen. Listo, pero básicamente entonces, para los materiales lo importante es buscar esa rugosidad. Listo, buscar esa información porque esa si no tengo forma de calcularla. Bueno, al menos de que ese sea el objetivo del problema y le den a uno todo para que uno calcule la rugosidad. Pero la idea es que uno haya el factor de fricción. Entonces, para poder hallar el factor de fricción, yo necesito conocer la rugosidad de mi material. Por eso, como yo ya sé que la siguiente etapa del proyecto es calcular el diámetro, para calcular el diámetro necesito conocer las pérdidas por fricción. Y para poner las pérdidas por fricción necesito saber cuál es mi material para poder saber cuál es su rugosidad. Por eso es que el paso 2 o la entrega 2 fue selección del material. Entonces, si usted ya tiene acero inoxidable 304, 316, 316L, el que hayan escogido, ya uno puede buscar la rugosidad de ese material. Como inicialmente vamos a tomar tubería nueva, ¿cierto? Uno puede tomar, digamos, la rugosidad cuando es nuevo, pero también pensemos algo, él va a ser nuevo, pero usted no va a tener lado nuevo siempre. La vida útil de la planta puede ser 5, 10 años, más años. Entonces, es mejor colocar un valor intermedio, ¿cierto? Entre lo mínimo y lo máximo de rugosidad que le presente, digamos, la fuente de información. Claro, si al principio va a ser nuevo, entonces la rugosidad va a ser la más bajita, pero usted sabe que la tubería se va a utilizar por un tiempo determinado, entonces la rugosidad va a ir aumentando. Entonces, por eso es que uno trabaja con el valor que dice recomendado. Casi todos los aceros que ustedes consultaron tienen la misma rugosidad. De hecho, por no decirles que busquen rugosidad del acero inoxidable, el dato que les aparezca, o sea, por ejemplo, este valor de .02, pero busquen de pronto de manera particular el de cada uno, por si de pronto hay una pequeña variación, pero casi todos tienen la misma rugosidad. Entonces, aquí me está como la rugosidad de los materiales internos, si lo viéramos microscópicamente. Listo. ¿Qué pasa si el fluido es no newtoniano? ¿Cierto? Ya vimos turbulento para newtoniano, ya vimos laminar para no newtoniano. ¿Qué pasa si es no newtoniano y turbulento? Que ustedes tienen un no newtoniano, no sabemos si les va a dar turbulento o laminar. Es probable que a algunos grupos les dé laminar, porque el puré de durazno de pera, es viscoso. Y si es más viscoso, pues quiere decir que va a tender más al régimen laminar, ¿cierto? A moverse más lentamente. Probablemente los muchachos que tienen los porcentajes más altos, el grupo de Lady Valentina, el grupo de Carla y Cristian, ellos, por ejemplo, es muy probable que ellos les dé régimen laminar. No estoy tan seguro, por ejemplo, el primer grupo, el de Manuela, que es el que tiene el menos porcentaje, puede que sí les tienda más a turbulento, o el de la mitad de Omar o el de Juan Alejandro, ya ahí sí no sé, pero es probable que les dé laminar, entonces no se asusten si les da laminar, no quiere decir que les va a dar turbulento porque es el más difícil, no. Yo creo que el semestre pasado a todos los grupos les dio laminar.
Este no sé, porque obviamente eso depende de las propiedades del fluido, ¿cierto? Ya vimos que ese Reynolds se calcula, es en función de las propiedades del fluido. Entonces, digamos que medio turbulento. Si medio turbulento, pues tampoco sería gran cosa, pues gran problema si medio turbulento. Si medio turbulento, dependiendo del valor de ese Reynolds LP, pues yo miro a ver cuál de estas ecuaciones me sirve. Si mi Reynolds LP me dio entre 2.900 y 36.000 y mi valor de N, de mi índice de comportamiento, me dio entre punto 36 y punto 1, y 1, perdón, este por ejemplo está para pseudoplásticos, si es el que tienen ustedes, que es cuando N vale menos que 1. Si me da eso, entonces, si cumplo estas dos condiciones, perdón, entonces utilizo esta fórmula para determinar el factor de fricción. Miren que aquí aparece nuevamente y aquí otro, entonces hacemos un programita o un solve y la solucionamos, porque aparece el factor ahí. Si mi reino, si de pronto no me cumple esta condición, miramos si cumple esta, pues lo mismo, si está entre 2.000 y 5.000 y 50.000, perdón, y mi n está entre punto 35 y punto 86 y punto 89, utilizo esta. Aparece acá una nueva función de n, que es una función, digamos, dependiente del valor del índice de comportamiento n, pero está acá. ¿Se ve la importancia de por qué era necesario tener los parámetros? Porque era importante tener los parámetros reológicos, porque miren que aquí aparecen. Por eso es que yo les decía que tratar de ser lo más exactos, de hacer la regresión del libro de Steffi, pues porque era, digamos, el que yo sentía que era más confiable. Pero miren, entonces ya dependiendo de sus reinos, ustedes ya miran cuál aplican y ya. Ah, por ejemplo, me dio que el reino es de 2.500. Ah, bueno, te me tocas con la de abajo porque estás de 2.000 para arriba. Profe, los dos me sirven. Mi reino me dio, no sé, 3.000 algo. Bueno, no importa. Si le sirven las dos ecuaciones, puedo utilizar cualquiera. Mira a ver cuál le parece más fácil y ya. Por ejemplo, esa me parece más fácil la de abajo. Sí, simplemente dar esta función de y ya. Pero bueno, es simplemente entonces eso. Listo. Plástico de Bing. Ah, bueno, aquí también hay otra forma gráfica que es como el gemelito, pues no gemelo, sino el primo de Moody, que también está acá. Es muy interesante esta porque a veces les toca iterar el factor de fricción. O sea, todavía no hemos hecho ejercicios, pero cuando hagamos ejercicios, vamos a ver que en muchos casos va a tocar hacer procesos iterativos, empezar a suponer valores. Entonces, a veces uno empieza a suponer valores en función de lo que diga el gráfico. Este, por ejemplo, es un gráfico que también está, digamos, relacionado como con el diagrama de Moody, pero esta vez aplica para fluidos que obedecen a la ley de potencia. Entonces uno puede hallar el factor de Fanning en función del Reynolds, el número de Reynolds, pues el libro lo llama diferente, pues el número de Reynolds, y aquí en función del N, que sería el índice de comportamiento, pues uno viene lo mismo y lee. Aquí ya no aparece rugosidad así de manera específica. Me dije que tampoco aparecía rugosidad. Ya depende de qué, netamente de la rheología del fluido que tenemos. Listo. Ya eso ya cada uno dependiendo del fluido o el problema en el que estemos, ya miramos cuál es más conveniente. Plásticos de Bingham, es lo mismo, también hay otras ecuaciones para hallar en este caso el factor de fricción cuando estamos con el plástico de Bingham. Básicamente acá tenemos que ese plástico de Bingham necesitamos calcular dos factores independientes, ¿cierto? Aquí está uno, y aquí está el otro. Están todas las relaciones que se necesitan. Básicamente sí, este número era el que habíamos visto ahora, el de Hemström, y este de Hemström involucra el esfuerzo de excedencia, el tau cero, y la viscosidad plástica. Entonces aquí están involucrados los parámetros reológicos. Este Reynolds, si ya dije que era turbulento, ya lo debe haber calculado. Entonces, lo mismo. Aquí están las restricciones. Profe, ¿por qué estas tienen tantas restricciones y Colebrook no? Porque realmente los fluidos newtonianos son los más comunes y ya se han establecido más correlaciones y se ha aplicado esta correlación en diferentes fluidos newtonianos y bajo el régimen turbulento, bueno, y se ha visto que funciona. ¿Qué pasa con estas de no newtonianos? Pues son correlaciones que se sacan, digamos, de manera experimental y se le da validez en un rango específico. O sea, yo no generalizo una sola expresión, sino que, bueno, esta funcionó bien para estas condiciones de Reynolds y factor de índice de comportamiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el Reynolds me da mayor a 100.000? Pues mire que ninguna funcionaría, ¿cierto? ¿Qué tan viable es un Reynolds de mayor a 100.000 en un fluido newtoniano que por lo general son los más viscosos?
tampoco es que sea muy común, pero ya son, digamos, más restrictivas porque, digamos, se obtuvieron como de manera experimental y el hecho de que se hayan obtenido de manera experimental, pues se evaluaron en un rango de reinos determinado y en unos n determinados. ¿Listo? Lo mismo pasa, por ejemplo, con estas de Bingham, pues son fluidos un poquito más complejos, eso que se comporta como sólido, que luego se comporta como fluido, ay, no, ¿cierto? Eso es ya que enredo, pero entonces ya las fórmulas son más restrictivas. Por ejemplo, esta se restringe a que el diámetro sea menor a 335, el Reynolds esté en este rango. Entonces, por ejemplo, acá uno no va a poner en el proyecto, por ejemplo, un plástico de Bingham, porque como ustedes no saben su diámetro, apenas el diámetro no les dé menor a 335 milímetros, ¿qué? Entonces, ¿cómo hacen el proyecto? ¿Cierto? Ya ahí empieza como, ¿cierto? Por eso es que les ponemos un no newtoniano, pero que cumpla la ley de potencia, que al menos ya hay más correlaciones. Pero listo, simplemente es eso, tener en cuenta que la reología del problema y con esa reología, pues saber qué utilizar. Listo, creo que más tarde. Listo, vamos a mirar entonces. Hasta ahí creo bueno, ya alcanzamos a ver las de accesorios. Hasta ahí digamos que tenemos la forma para calcular el factor de fricción, tanto en fluido newtoniano como en no newtoniano, régimen laminar o régimen turbulento, ¿cierto? Que eso sería el factor de fricción, es por así decirlo como el meollo del problema, por así decirlo. O sea, para calcular las pérdidas por fricción, a veces el problema es calcular ese factor, ¿cierto? El factor de fricción de Fanning o de Darcy, el que quiera manejar. Pero ya vimos que hay alternativas para hacerlo. Para fluidos newtonianos, nosotros ya sabemos cómo hacer la clasificación en laminar o turbulento en función del número de Reynolds, ¿cierto? Sabemos que si el Reynolds es menor a 2000 o mayor a 4000, uno ya puede asegurar que el laminado turbulento o la transición. Para los fluidos no newtonianos, por ejemplo, son rangos parecidos, pero ¿qué pasa con los no newtonianos? Quizás la zona de transición en fluidos no newtonianos, pues no es que esté definida. Entonces, por ejemplo, si tenemos un fluido no newtoniano que obedece a la ley de potencia, entonces uno puede asegurar que es laminar hasta 2100, ¿cierto? O sea, es casi parecido a cuando teníamos newtoniano. O sea, si el reloj me da cerca máximo 2100, uno puede decir que si me va por debajo de 2100, puede decir que laminar. Si ya me va muy por encima de 2100, sería como turbulento. Digamos que ahí no hay como una definición de zona de transición, ¿cierto? Mientras que los newtonianos sí tenemos como una zona de transición que es entre 2000 y 4000, pero que a la verdad no dice transición, pero es como más teórico para saber que no se ha desarrollado ni completamente el turbulento ni está completamente laminar, sino que es una zona ahí intermedia, ¿cierto? Se ha estudiado más. En los no newtonianos quizás la zona de transición, de hecho, uno ni la obvia, o sea, para meterle más complique el no newtoniano y estudiar una zona en transición que no es ni laminar ni turbulenta, no, que flojera. Entonces, mejor ya se casan solamente las dos zonas, laminar y turbulenta. Entonces, ahí básicamente sabemos que es laminar o se dice que es laminar hasta aproximadamente Reynolds LP como de 2100, 2000, 2500. Entonces, uno dice que si le da, por ejemplo, en ese ranguito, por debajo de ese valor, lo puede tomar como laminar. Listo. Por eso es que creo que a la mayoría les va a dar laminar, porque ya de 2100 para abajo, cualquier cosa, o 2500 para abajo, cualquier cosa es laminar, ya de 2500 para arriba es turbulento. Lo digo en la parte de los criterios para poder definir si es turbulento o laminar. De hecho, esta diapositiva debe haber estado antes de que miráramos las fórmulas para cada régimen, para que ustedes sepan cómo discernir si es laminar o turbulento en fluidos no newtonianos. Pero básicamente seguimos con lo mismo. No para abajo de 2100 en este caso, en no newtonianos, ley de potencia, los tomaríamos como laminares. Listo. Simplemente ya les digo que no vamos a considerar que ahí haya una zona en transición, sino que simplemente lo divido en dos, turbulento o laminar. Y el plástico de Bingham, ahí de pronto sí es más complejo establecer el régimen de flujo.
En teoría no está mal que sigamos manejando en plástico de Bingham lo que habíamos dicho con respecto a 2000, 2100, se puede seguir manejando igual. No habría, digamos, de cierta manera mucho error. Sin embargo, algunos autores recomiendan que para poder yo determinar si es laminar o turbulento y estar, digamos, más seguros en el plástico de Bingham, si es laminar o turbulento, se puede establecer un Reynolds crítico, que es este que aparece acá. Este Reynolds crítico, R sobre C, este Reynolds crítico, básicamente, si nosotros tenemos el Reynolds crítico, nosotros hallamos una velocidad crítica y si la velocidad que nosotros tenemos es mayor que esa velocidad crítica, se puede decir o estaríamos más seguros que es turbulento. Es más enredado, pero digamos que le puede dar a uno mayor seguridad de que la suposición, digamos, de manejar estos rangos, que son similares a los de newtoniano, son valiosos o no. Entonces uno calcula ese Reynolds crítico, ¿cierto? Con esta fórmula que está acá. Este es el mismo número que habíamos hablado ahora, el Hemstrom, que está por allá, que depende de tau 0 y mu 0. Calcula el Reynolds crítico con esta fórmula que está aquí al lado derecho y luego despejaría esa velocidad. Y esa velocidad que está ahí sería la velocidad crítica. Si esa velocidad crítica es menor que la velocidad que usted tiene, ¿cierto? Puede decir que su fluido está en régimen turbulento. ¿Cómo calculo este parámetro que está acá a partir de esta ecuación? También sería como iterativo, porque usted iterativo en con calculadora o programado, algún método numérico, porque este número pues usted lo puede conocer porque se depende de las propiedades del fluido, esta relación la conoce, entonces puede, digamos, sacar el valor de esto. Ya con ese valor viene acá y reemplaza y halla el Reynolds crítico, con el Reynolds crítico halla la velocidad crítica y ahí sí compara esa velocidad crítica con la velocidad que usted tiene. Es más largo, pero le daría a uno la posibilidad de, en efecto, verificar que si se encuentra en régimen laminar o turbulento para el fluido plástico de Bingham. ¿Qué es necesario hacerlo? No necesariamente que no es necesario hacerlo, porque de hecho esta correlación que está acá pues salió del libro de unas experimental y se dieron cuenta pues que esa ecuación se podía ajustar a eso y había un Reynolds crítico, pero realmente es, digamos, como una forma de asegurarse en ese fluido que si es turbulento o si es laminar. Se pueden igual incluso casar, seguir manejando lo que decimos, 2100, 2000, de 2100 para arriba, turbulento, 2100 para abajo, laminar, como pasa con los que obedecen la ley de potencia. Listo. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta ahora con respecto a la parte de cálculo de pérdidas asociadas a la fricción? Básicamente, ¿qué tenemos que tener ahí? Bueno, ¿cómo hallar el factor de fricción? Y para poder hallar ese factor de fricción necesitamos identificar si el fluido es newtoniano o no newtoniano y en qué régimen de flujo estoy. Si en laminar o turbulento. Dependiendo de eso, pues ya utilizo la ecuación que corresponde. O sea, uno diría el algoritmo es muy sencillo. ¿Qué fluido tiene? ¿Newtoniano o no newtoniano? Listo. Newtoniano. Listo. Calcule el Reynolds. Con el Reynolds define si es turbulento o laminar. Si es laminar, el factor de fricción es 16 sobre Reynolds. Si es turbulento, calcúlelo con la ecuación de Colebrook o con el diagrama de Moody. Es newtoniano, entonces newtoniano ley de potencia, calcule el Reynolds LP. Con el Reynolds LP defina si es turbulento o laminar. Si es turbulento o laminar, calcule el factor con la ecuación que le presente ahí. Si es plástico de Bingham, lo mismo. Es plástico de Bingham. Calcule en este caso el Reynolds de plástico de Bingham. Turbulento, laminar o la otra método que es con ese Reynolds crítico. Listo. Definir si es turbulento o laminar, utiliza la ecuación. O sea, ese es como el algoritmo que uno sigue para hallar el factor de fricción. Con el factor de fricción, pues ya sabemos que podemos hallar las pérdidas por fricción y ya. En datos así relevantes, tener entonces la rugosidad del material para poder entonces
establecer, por ejemplo, en fluidos newtonianos ese factor de fricción, pues esa información es tabulada, y otros parámetros pues, necesarios, diámetro de la tubería, longitud de la tubería, los parámetros reológicos del fluido, ¿cierto? Si es plástico de Bingham, los parámetros asociados a plástico de Bingham, si es fluido que obedece a la ley de potencia, M y N, que son los parámetros asociados a la ley de potencia, si es un fluido newtoniano, la viscosidad, ¿cierto? Básicamente es sencillo, simplemente ya es como verlo así como más organizado, ¿cuál sería? Identificar fluido primero, la naturaleza, régimen, y con eso ya podemos hallar las pérdidas por fricción. O al menos el factor de fricción, y ya con eso lo reemplazamos en la ecuación de pérdidas por fricción. Vamos a mirar, pues si nos va a alcanzar para que al menos veamos la teoría, pérdidas por accesorios. ¿Cómo se calculan entonces las pérdidas por accesorios? Entonces las pérdidas por accesorios se pueden calcular o se calculan a partir de la suma, esta suma de acá que está acá, la suma asociada a la pérdida de cada material, no de cada accesorio. Entonces para eso necesitamos la velocidad que lleva el fluido, ¿cierto? Y necesitamos esta acá, que básicamente es un factor que se encuentra tabulado y que ese coeficiente de pérdida, ese caso se llama coeficiente de pérdida, ese coeficiente de pérdida se encuentra tabulado y depende de cada accesorio que tengamos. Acá está, por ejemplo, los coeficientes de pérdida de muchos accesorios, de algunos. Por ejemplo, el codo a 90, a 45, el de 90, miren lo que le decía ahora Juan Sebastián, el de 90 es como recto, entonces tiene mayor pérdida por esa brusco, digamos que el cambio brusco de trayectoria. Está también las pérdidas de las T, las uniones, unión recta, una unioncita rectica, pues las que uno usa, porque hay una unión 180 que es como esta. Esta es una unión 180. Es como un codo de 180. Pero por ejemplo la unión rectica, pues una unión entre dos tramos de tubería, tiene muy poquitas pérdidas. Aquí están todas las válvulas, mire, válvula de compuerta, abierta, abierta a la mitad, aumentan las pérdidas, porque si está abierta a la mitad, el elemento obstructor va a tener más contacto con el fluido, va a haber mayor pérdida ahí. Válvula de globo, completamente abierta, abierta a la mitad, de diafragma, esas son las válvulas, son las que generan más pérdidas. Válvula de cheque, por ejemplo, esta no está. Veo que está de cheque, con resorte oscilante de flujo, pero hay otros libros también que las tienen. También tengo una tabla de CAS, se las envío. Pero mire que la K depende de quién, del material, ¿cierto? Depende del material y, digamos, las válvulas son las que generan mayores pérdidas, y incluso en algunas válvulas vemos que va a depender incluso de qué tan abierta o cerrada se encuentre. Entre qué tan abierta o cerrada esté, pues va a haber, digamos, mayor pérdida sí, va a haber mayor pérdida de energía, por así decirlo, mayor contacto, digamos, entre el mismo fluido y, digamos, la parte interna del accesorio, ¿cierto? La parte interna del accesorio como tal. Entonces, básicamente uno tendría que conocer esa acá, ¿cierto? Se encuentra tabulada, la verdad. Entonces no hay mucho problema con eso, no hay ecuaciones como con el factor de fricción para hallar K, ¿no? Se encuentra tabulada. ¿Cómo así que la sumatoria? Listo, si usted tiene 3 válvulas, 5 codos, 6 uniones, bueno, sería la suma de eso. Sería entonces la suma de las K, suma 5 veces las K de la válvula, más 6 veces la de los codos, así. A la suma de todos los accesorios que tenga, la respectiva K de los accesorios, multiplicados por la velocidad sobre 2G. Por lo general, en la mayoría de accesorios, cuando son válvulas, codos, uniones, T, en la mayoría de esos tipos de accesorios, la velocidad pues a la que entra es la misma velocidad a la que sale, y esa sería la velocidad que se incluye ahí en esa fórmula, o sea, la velocidad del fluido cuando pasa por el accesorio. En algunos casos, como por ejemplo en las contracciones y las expansiones, o sea, cuando hay una reducción o un aumento de tamaño, no necesariamente es la velocidad con la que el fluido viene. En la mayoría de casos sí, es con la velocidad que el fluido entra al accesorio. Esa es la velocidad con la que se trabaja acá. Pero hay algunos que se trabaja con la velocidad menor o mayor.
También les muestro, el miércoles les muestro esas tablas, pero eso es básicamente cuando tenemos reducciones o expansiones, pues aumento o disminución de diámetro, que hay que tener en cuenta el mismo diagramita o la misma tabla donde aparece la K, le dice cuál es la velocidad que debe usar. De resto, en los otros accesorios, como en esos accesorios no hay cambio de velocidad, pues siempre se trabaja con la velocidad que lleva el fluido cuando ingresa a la tubería, ¿cierto? En teoría, pues, si tengo una válvula, si tengo un codo, si tengo una unión, el diámetro no cambia. Si el diámetro no cambia, pues si estamos en el mismo caudal, pues la velocidad no va a cambiar, ¿cierto? Entonces, se trabaja con una sola velocidad. Pero cuando hay, digamos, contracciones, o sea, reducciones de diámetro o aumento de diámetro, pues ahí la velocidad sí va a cambiar, sea la entrada o a la salida, por los cambios que hubo de ese diámetro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí hay que tener de pronto en cuenta que en algunos accesorios la velocidad puede ser o la velocidad inicial o puede ser la final o la mayor de las dos, pero eso ya lo miramos cuando tengamos las tablas. Se las muestro más fácil el miércoles cuando ya se las haya mandado para que miremos esa información. La forma de arriba es como la forma más fácil de calcular esas pérdidas por accesorios. Simplemente a cada accesorio búsquele su K, multiplíquelo por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Listo. También hay otro método que se llama longitud equivalente, que es como aquí aparece aquí abajo. Si ustedes observan aquí la longitud equivalente, este método, si comparo con el de arriba, la única diferencia es cómo expreso, digamos, este coeficiente de pérdida. Ambos tienen la velocidad al cuadrado sobre 2g, pero cambia esto. Acá tengo coeficiente de pérdida y aquí tengo 4F L sobre D equivalente. Siendo 4F el mismo factor de fricción que hallamos antes, y este L sobre D se llama longitud equivalente. Es otra forma también de calcular las pérdidas por accesorios, pero es menos común. Aquí, por ejemplo, la podemos utilizar si quiero dejar todo en términos de factor de fricción, pero realmente no es necesario, porque como les digo, K está tabulada. ¿A qué hace alusión eso de longitud equivalente? ¿Cómo así que longitud equivalente? Es muy sencillo, es como si yo este accesorio, ¿cierto? Digamos que tengo este accesorio que tiene, digamos, unas pérdidas asociadas, una K, ¿cierto? Esta es una válvula que está abierta hasta cierto punto, el fluido viene, lo que les decía, entonces aquí el fluido pues tiene este cambio de trayectoria interno que se ve, va a rozar más los componentes de esta válvula, entonces va a generar unas pérdidas, ¿cierto? Yo puedo traducir esas pérdidas que genera ese accesorio con las pérdidas, por ejemplo, que generaría un tramo de tubería recta, ¿cierto? Es decir, esta válvula me genera unas pérdidas de 10, ¿cierto? Diciendo cualquier bobada, ¿cierto? Unas pérdidas de 10. Entonces yo lo que hago con la longitud equivalente es determinar, bueno, ¿qué longitud de tubería generaría una pérdida igual a esa? O sea, ¿qué longitud de tubería generaría también una pérdida de 10? Entonces yo digo, bueno, la longitud equivalente a esa válvula es tanto, porque esa sería la longitud de tubo que me genera una misma pérdida como esa. Por eso es que ya está tabulada, porque aquí, por ejemplo, en esta tabla le dice la longitud equivalente de tubería, o sea, le dice un codo de 45, en este caso, tiene una longitud equivalente de 17. Entonces usted, por ejemplo, multiplica este 17 por el diámetro y sabría, digamos, qué longitud de tubería le generaría la misma pérdida que le genera un codo. Entonces, como pasar de accesorio a los tramos de tubería recta. Es una forma para calcular, digamos, estas pérdidas, pero como les digo, no es la más usual, pero es importante que, pues, que ustedes sepan a qué se refiere longitud equivalente. O sea, cada accesorio genera unas pérdidas. Entonces, lo que yo hago es, bueno, no expresarlo en términos de pérdida por accesorio, sino decir, bueno, ese accesorio genera las mismas pérdidas que me generaría un tramo de tubería de cuánta longitud. Esa longitud de ese tubo que generaría las mismas pérdidas que el accesorio solito es la que yo llamo longitud equivalente. Por ejemplo, acá tenemos otro accesorio. Esto es como un codo, pero yo creo que aquí es una válvula que está ahí, parece. Sí, porque está ligeramente abierta aquí la válvula. Mira el fluido, va a generar, digamos, por estos accesorios, unas pérdidas asociadas a hacer roce con la parte interna de la válvula.
y también el cambio de trayectoria. Listo, aquí hay unas pérdidas por este accesorio, que yo las puedo calcular considerando las K, pero también, digamos, puedo llevar esto en términos de que, bueno, cuánta longitud de tubería recta o de tubería generaría la misma pérdida que ese accesorio que usted tiene ahí, y esa longitud es la que llamamos a llamar como longitud equivalente. Eso sería como la definición de longitud equivalente. O sea, la válvula que yo tengo acá genera unas pérdidas, entonces yo voy a decir, bueno, voy a trabajar esto en función de longitud equivalente, es decir, voy a determinar qué longitud de tubería, de este, por ejemplo, este tubo, genera la misma pérdida que este. Ah, bueno, una tubería de 30 centímetros de este material, de estas condiciones, genera las mismas pérdidas que es la valvulita que usted tiene, entonces usted puede determinar esas pérdidas asociadas al material en función de esto. ¿Cuál es la ventaja? Que la longitud equivalente, como las K están tabuladas, entonces, por eso es que yo digo pues, que si utilizas esta, porque si esta está tabulada, la longitud equivalente, con más seguridad va a tener la de las K, sino que es otro método. Mire, acá aparecen ambas, ve, aquí aparece K y aquí aparece longitud equivalente, y así son la mayoría de tablas de pérdidas por accesorios, aparecen las dos. Entonces, pues usted puede utilizar la de arriba más fácil, o la de abajo, pues, si quiere, pero ya la de abajo, pues, normalmente sale el factor de fricción, entonces, sería el mismo factor de fricción que usted ya halló cuando halló pérdidas por fricción, sí, pero pues aquí él las puede calcular de manera directa, eso ya es como usted quiera, pero básicamente, tanto el coeficiente de pérdida como la longitud equivalente se encuentran tabuladas. Listo, preguntas hasta acá. Comentarios, dudas, cualquier cosa que no les haya quedado clara hasta este momento. Cualquier cosa. Ya en teoría vimos las fórmulas para pérdidas, o sea, ya vimos la teoría. Sigue la clase que sigue, hablamos más de los accesorios y los tipos de accesorios que tenemos, y creo que ya siguen los problemas, pues, los tipos de problemas que hay. Entonces aprovechemos aquí 5 minuticos para yo mostrarles de una vez las tablas que les voy a mandar ahora con esas K. Espero, yo las busco acá. Igual si alguno tiene alguna pregunta me puede ir haciendo las preguntas y ya aquí lo miramos. Tabla de rugosidades, coeficientes de pérdida de accesorios, rugosidades de materiales, coeficientes de monzón, coeficientes de pérdidas de entradas y salidas. Una vez aquí voy separando lo que les voy a mandar para que no se me olvide. Listo. Voy a mostrarles entonces aquí rápidamente las tablas que les voy a mandar para que las tengan ahí. Ah, sí, las dudas salen con los ejercicios, sí les... No es por no meterles miedo, sino si son más larguitos que los anteriores, porque hay unos que hay que iterar, pero entonces por eso ya la otra semana miramos eso con calma. Pero sí, los ejercicios sí, pero ya lo que es teoría, por ejemplo, a ese les voy a mandar este diagrama de Moody, que es el que yo tengo en las diapositivas para que lo tengan ahí a la mano. Me parece que está bien, y como ahora estamos virtuales, pues no es necesario que lo impriman ni nada, simplemente lo tienen ahí a la mano, así. Yo de hecho cuando resuelvo los problemas en Paint y lo leo ahí de Paint. El diagrama se encuentra en otro muy práctico, este es de este autor, Badadori. Rugosidad de materiales, aparte de las que les mencioné en las diapositivas. Este, por ejemplo, es del Darby, esta, si es el mismo, si es la misma que teníamos ahí. Acero comercial, acero inoxidable, aquí están las mismas, ahí están para diferentes materiales. Rugosidades, por ejemplo, este es un libro muy bueno que pueden buscar, porque muchos problemas de los que hacemos en clase yo los hago de acá. Por ejemplo, no sé, a Cristian me hizo una pregunta de un ejercicio de este libro, el Munzón. Ese libro lo encuentran en internet, en la bibliografía de la unidad está, y es muy bueno. Pues de ahí saco muchos ejercicios que los hago en clase. Y este también tiene, por ejemplo, las rugosidades de diferentes materiales, acero, concreto, madera, hierro galvanizado, acero comercial, plástico. Mire que, por ejemplo, en este dice que el plástico es smooth, lisa, le pone 0 la rugosidad, pues ya sabemos que el hecho de que él ponga teoría
tubería lisa no quiere decir que no hay pérdidas por fricción, sino que cuando vaya al diagrama de Moody, trabajo con eso, con la línea de tubería lisa. Pérdidas por accesorios, vean los coeficientes de pérdidas por accesorios. ¿Este es de quién? No alcanzo a ver de quién es, yo creo que es del CENGE, yo creo. Por ejemplo, lo que les hablaba yo ahora, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay esos cambios de diámetro? Por ejemplo, acá en explica cómo se trabaja en eso. Mira acá, por ejemplo, contracción repentina. Esta genera más pérdidas, lo que hablamos ahora con Juan Sebastián, que el fluido cambia, digamos, bruscamente el diámetro, sea una contracción o sea una expansión. Arriba está la expansión, ¿cierto? Cambia de una. Entonces el fluido va a generar mayores pérdidas que si lo hago, digamos, gradual, ¿cierto? Que la reducción sea más pequeña. Por ejemplo, acá, para calcular la pérdida, la fórmula que dice K por la velocidad al cuadrado, acá la velocidad de salida, y aquí sería como la entrada, o sea, la velocidad más grande, donde el área es más pequeña, ¿cierto? Y acá sería lo mismo. Ah, no, acá sí sería que la velocidad más grande, o sea, donde el área es más pequeña, la que se trabaja en todos estos, pero no necesariamente la velocidad con la que entra el fluido al accesorio. Mire que acá es la velocidad con la que sale el fluido en el accesorio, y aquí también. Entonces ya es lo que usted tiene que tener en cuenta cuando esté terminando esa K para el accesorio que tenga. ¿Cuál es la velocidad con la cual debe evaluarlo? Esta, por ejemplo, son para este tipo de accesorios, entradas, salidas, expansiones, contracciones. Acá, este es de Munson, aquí aparecen ya para más accesorios. Codos, entonces hay varios codos. De pronto de pronto en la próxima clase ya hablamos de cada accesorio y para qué sirve la mayoría, o los más comunes. Por ejemplo, aquí codos de 90, de 45, roscados o bridados. Entonces aquí están los coeficientes, retornos de 180, pues como US, también está acá, las T's, las uniones roscadas, son los que menos pérdidas tienen las uniones, válvulas, entonces aquí tenemos un montón de válvulas, de globo, de ángulo, de compuerta, de cheque, de bola, ¿cierto? Aquí tenemos esas K, y aquí también tenemos para otras cosas, para entradas y salidas también de otro libro. Entonces ya, ahí está, digamos, la información, digamos, que les voy a enviar y ahí están, digamos, todos esos coeficientes de pérdida y esas cosas de fricción para que los tengan en cuenta. Si no tienen entonces más preguntas, entonces, bueno, nos vemos la próxima clase. Ahora les envío la programación para el lunes, para lo de los experimentos y en general para todos. Entonces el miércoles continuamos con esta parte. Ya el miércoles hablamos nuevamente de accesorios, para qué sirven las más comunes. Pues obviamente no vamos a hablar de todos, pero sí los más comunes, los tipos de válvulas que hay, para qué sirven algunas. Y creería que ese mismo lunes ya podemos hablar de los tipos de problemas que hay, que ya sería entonces lo que siguen las próximas clases, hacer los diferentes tipos de problemas. Hay unos muy sencillos y hay otros que son con iteraciones, entonces vamos a mirar cómo identifico yo en cuáles debo iterar y cuáles no, y cómo hago la iteración, y ya entonces, como dice Cristian, puede que empiecen a salir las dudas. Bueno, si no tienen más preguntas ni comentarios, entonces, listo, ya hasta aquí llegamos hoy. Ya entonces ahora les envío esa información para que de una vez ustedes la vayan teniendo a la mano y ya, listo. Bueno, chao Sebastián, muchas gracias a usted. Bueno, muchas gracias para todos, que estén muy bien. Chao Cristian, chao, chao Lady. Chao Juan Sebastián, chao a todos, que estén bien.